desde los confines del espacio-tiempo Subidos arriba del DeLorean, y guiados por Chulu desde su templo, atravesamos puertas estelares, luchando contra aliens y depredadores, derrotando a Thanos y al mismo Ares, solo con el fin de entretener e informar. a todos los fanáticos de Midgar. Acomódate en tu Varitek Llama a tus amigos rebeldes. e invítalos a escuchar en tu reproductor favorito. Todos los temas geek que a un buen fanático pudieran interesar. Estás por escuchar el podcast de Monjes fanáticos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Esta vez estamos con formación completa, los monjes al fin reunidos. Jovito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Dragón, cómo estás? Bien, gracias, estimado. Proceda usted mismo a presentar, por favor, a nuestros grandes invitados de... Desde los confines australes tenemos a Monje Icónico, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. En un capítulo especial dedicado a un superhéroe. Pero tenemos a otro superhéroe que por fin se dignó a aparecer en este programa. Nuestro monje más irreverente, suelto de lengua y sin filtro, que había estado perdido. Y que lo estaba pidiendo el público. Lo estaba viendo el público Nuestro en varios querido, capítulos. le Sí. mandamos un saludo a Gabriel Lagos, quien ha pedido específicamente que llegue el monje Meteoro. Saludos, ¿cómo estás, Meteoro? Feliz de haber vuelto a toda esta cochinada, pues compadre. Me estaba aburriendo en realidad de tanto estar exorcizando demonios en la región del Maule, pero feliz. Te estábamos echando de menos, cabrito. Estabas perdido ahí exorcizando mucha gente. Sí, perdí la oscuridad, esa es la verdad. Pero te tenemos de vuelta y queremos que vuelvas y estés más tiempo con nosotros. A lo mismo que Monje Icónico, por fin con formación completa, los verdaderos Los y reales. monjes fanáticos. Así es, pues los verdaderos monjes para que nos escuchen. Después de 101 episodios, podemos decir, al ¿Que fin, lo hemos logrado? al fin. Ya con esto me puedo retirar. Nos vemos, sacado el podcast, gracias. No, hoy día... Ojalá que valga la pena. Sí, hoy día tenemos un gran evento y con un gran personaje. Así es. En conmemoración a los 80 años de la creación de este personaje, es que este capítulo va a ser uno de 2 o 3 quizás, no sé, vamos a ver cuántos hacemos, hablando de Batman. El enmascarado. El encapotado, weón, ¿cómo que el enmascarado? Pero también tiene máscara, hombre. Oye, si partió como enmascarado, pero en realidad el diseño lo cambiaron para que fuera encapotado. Mejor digamos el caballero nocturno, por favor. El caballero de la noche. Ahí todos coincidimos. Sí, varios querían ser el caballero de la noche, pero no les resulta. No, a mí no me Era resultó un nunca. poco raro el Caballero de la Noche. Sí, Monje Meteoro quería ser el señor de la noche. Y lo está logrando, parece. Yo soy. Lo está logrando, así que vamos por eso. Y vamos a hablar entonces, como les decíamos, de la creación de este personaje tan icónico, ¿cierto, estimado amigo Monje Icónico? Cierto. Creado por el artista Bob Kane y el escritor Bill Finger en mayo de 1939, ¿cierto? Que hizo su primera aparición en Detective Comics número 27. ¿Ustedes tendrán alguna copia por ahí de ese...? Yo sí tengo una. Es una copia así ordinaria que editó Editorial Beat México como el año... en la década del 2000, en la mitad del 2000, y la regaló por partes. O sea, había que comprar distintos cómics que había editado Beat en esa época y llegaba una hojita distinta y la ajustaba y cuando ya terminé de ajustar todas las hojitas la coché. Qué ordinario, eso sí, tenés que andar corcheteándolo. Sí, ordinaria la weá, pero yo tengo la copia y tú no, pues weón. Ya, ¿Y esa sorry. primera historia cómo se llamaba? Se llamaba Detective Comics número 27, el caso del sindicato químico. ¿Ya? ¿Tendría que ver algo con farmacéutico, tal vez? Puede ser, ahí está la magia de Batman. Son todos un sindicato Ah, sí. del mal. ¿Dices tú por los farmacéuticos? ¿O por los, Sí, o por los gerentes? los farmacéuticos específicamente. Ah, ya, Se coluden. Sí, es verdad. claro. No vamos a meter a otros funcionarios de la salud acá para armar más polémica todavía. Bueno, la historia del personaje ha sido modificada varias veces, ¿no? Pero el sustrato siempre se ha mantenido igual. El multimillonario filantrópico
Bruce Wayne, traducido no sé por qué al español en Bruno Díaz. ¿Ya? Yo sé por qué. A ver, cuéntanos, dale, Meteoro. Meteoro. ¿Por qué? Porque en esa época, en los años más 70, para nivel latinoamericano, el nombre Bruce era homosexual. ¿Bruce? ¿Tenía alguna connotación sexual? Tenía notación homosexual. Entonces quisieron cambiarla a Bruno para que no solo por una cosa de localización, sino que además era más varonil en la web, porque si no habría quedado de fleto. De fleto, ese era el resumen. ¿Qué opina usted, don Monje Icónico? A ver, ¿te sabía todo ese dato? No tenía idea. Yo había asumido que en esa época, como las tiras cómicas estaban recién partiendo y tenían distribución principalmente en los diarios y otro tipo de medios más populares, traducían los nombres en inglés para hacerlos más cercanos al público. Pero si uno lo piensa bien, el resto de los superhéroes no tienen los nombres traducidos, solamente Batman y Robin. Sí, Bueno. y de hecho Robin también ahí, el señorito Ricardo. Ricardo, aunque él sí se llama Ricardo Richard. Tapia. Él sí se llama Richard, eso sí, po. Esa es la diferencia. Pero Sí, todos lo Richard conocemos D. con otro Grayson, nombre. sí. Pero ya vamos a eso. Como les decía, la historia sigue siendo la misma pese a todos los cambios que ha tenido. El millonario filántropo Bruce Wayne, ya dijimos Bruno Díaz, combate a los villanos de Ciudad Gótica en el amparo de la noche como el superhéroe Batman. Perdona, Dime. extraño porque antes no existía Ciudad Gótica. Antes las historias de Batman, cuando partió Detective Comics, era la misma ciudad de Superman, güey. En Metrópolis. No, es que ni siquiera Metrópolis tenía nombre, era como una ciudad como X, la güey. De hecho, yo me atrevería a decir que es como Nueva York. Lo conversábamos en el episodio de Shazam, que Shazam, Fawcett City, que la cambiaron después cuando DC compró Fawcett Comics, la editorial, hace mucha relación a Nueva York. Y me da la sensación que en su principio también las historietas de Superman, incluso de la misma Mujer Maravilla, trataron de hacer ciudades de Estados Unidos, o sea, similares, pero que no fuesen 100% sindicadas. Claro. Como, O sea, yo recuerdo que ustedes mismos mencionaron en el capítulo de Spider-Man que el hecho de que las aventuras de Spider-Man estén ambientadas en la ciudad de Nueva York real le dio una cercanía especial a los lectores que apreciaron eso. A diferencia de lo que estaban enseñando ustedes, que son ciudades que están inspiradas en, pero que no son exactamente las mismas. además ahí tenía una flojera, y eso lo contaba el mismo Stan Lee. Cuando el hecho de hacer Nueva York hacía que más fácil tener que dibujar la ciudad ya hecha, ya creada, ya conocida por todos, en vez de tener que crear una ciudad como lo hacía DC. Sí, además de que Spider-Man vale callampa, pues, güey. Bueno, ya ese comentario estaba de más. Stan Lee y Steve Ditko Se están revolcando en este minuto. la tumba. Te revuelven nomás los viejos mierda. Así, estamos hablando de Batman, señores, no un pendejo, weón, como Peter Parker. Bueno, y la historia de fondo que tenía Bruce Wayne era que este impulso justiciero que lo movía a ser este superhéroe encapotado era el hecho de haber presenciado cuando niño el asesinato de sus padres, ¿ya? Y tras ese incidente jura combatir el crimen, por lo cual se encamina a un riguroso entrenamiento físico y mental. Así, gracias a su inteligencia, habilidad física, obviamente el superpoder del dinero, que Ben Affleck lo dejó clarito, y amigos, herramientas, vehículos y muchas otras cosas más, pero junto a su implacable voluntad, ha hecho que este personaje se convierta tal vez en el más popular después de 80 años de su existencia. Tanto en cómics, películas y en otros medios, Batman es totalmente reconocido de pie a cabeza, y yo creo que, sin duda, me atrevo a decirlo y a afirmarlo, es el personaje de cómics Más relevante, sí. más relevante de todos los Yo tiempos. creo que ha superado, incluso con todo este fenómeno de Marvel y toda la expectación que tienen los Avengers con el Infinity War, yo creo que Batman es todavía muy superior. Incluso a su compañero de tienda de DC, Superman, Batman todavía está en un sitial actual y anterior mucho más preponderante. Así es. Perdón, quiero hacer un comentario. ¿Usted, don Monje Meteoro, está bien pronunciado Infinity War? ¿Usted que habla inglés mejor que Ya nosotros? decir eso mismo, estoy que me reí, güey. Es como medio acento británico el que usó Jodito, güey. Ponen matono, sí. Es que es para subirle el pelo a El este pelo del podcast. programa. Sí. Sí. Bueno, ya, porque las primeras veces hablábamos bastante mal el inglés, güey. Lo que pasa es que en algunos episodios se ha escuchado el Infinity War. Y El suena War. El War. Y suena un poquito Kelly. Ya, bueno, mira, volviendo al tema, en realidad que Batman, esto lo conversábamos con Monje Icónico ayer.
Batman se adecua también y ha sobrevivido también y es tan relevante porque es ser humano, es un humano. Entonces la gente se tiende a reflejar en los ídolos y reflejarse en un ídolo que es 100% humano es mucho más fácil. Sí, en ese sentido también es como la fórmula Marvel, ¿ah? Te va a doler lo que te estoy diciendo, pero tiene razón en esa parte. La única diferencia es que Batman fue primero, pues, weón. Si el weón de Stan Lee, Es una copia, pues, como tantas otras. Pues. viejo de mierda, de estar viviendo en el infierno como si era un ladrón, weón. Nunca tanto, po, hombre. Si él de hecho le daba la autoría, no fue como Bob, en este caso como Bob Kane. Sí, con Bill Finger Y tuvieron con ahí. Bill Finger que tuvieron pelea por años y Pero pasaron... él se las mandó de tarado, no, pues no supo que el negocio era bueno. De hecho, eso lo que tú dices es muy interesante porque tanto del lado de Marvel como de DC pasaba que justamente los creadores de estos personajes no tenían un sentido de negocio muy desarrollado, por decirlo de alguna manera, y eran otros los que se aprovechaban y usufructuaban del beneficio de estos personajes. Era otra época, compadre. Era una época mucho más inocente, la gente trabajaba y la weón no pensaban que esto iba a ser un negocio tan grande, weón. Sí, eso es verdad, es cierto. Monje Cónico iba a decir algo. Sí, no, siguiendo con la idea de Meteoro, que la cercanía del personaje de Batman, que aparte de ser un humano, bueno, es millonario, no todos pueden ser millonarios, pero él, por el solo hecho de su fuerza de voluntad, entrenamiento y esfuerzo, logró ser un superhéroe de repente mejor o más poderoso que muchos otros, y que no tiene un referente parecido en Marvel, porque en mi opinión el que más se parece sería Iron Man, pero Iron Man, aparte de ser genio y tener sus máquinas y sus trajes, no tiene la misma fuerza de voluntad, no tiene la dedicación, el entrenamiento físico que tiene Batman. Batman en ese sentido especial, es único, y yo creo que eso es lo que contribuye a que sea tan popular hasta hoy en día. Sí, O sea, por ejemplo, yo le pregunto a mis hijos que son chicos cuál es su superhéroe favorito y todos me dicen Batman, al tiro. No, lo mío coincide también. Yo les gusta Batman. sí. De hecho, la copia Marvel de Batman fue Moon Knight, el Caballero Luna. Y que tiene varios. Tiene de hecho plata y también es un humano. Y tiene varias semejanzas. Se trató, pero no tiene ni un tercio de la popularidad ni reconocimiento que tiene el Batman o The Batman. No, pero es que nunca va a resultar. Mira, Batman y Superman nunca van a poder funcionar bien en el universo Marvel. Y eso es como buscar de toda parte. Pero básicamente porque el universo Marvel es un universo que no es perfecto. Entonces, Batman y Superman son los pináculos de cada cosa. Uno alienígena y el otro humano. Entonces, no los podéis poner en una situación donde hay un montón de seres imperfectos. Sí, pues, o sea, de hecho... Oye, pero Marvel también tiene una equivalente de Superman, que no me puedo acordar quién es, pero me imagino que lo van a decir en el programa especial de los personajes que son equivalentes entre las dos compañías. Sí, te lo tenemos pendiente también ese. Así como el de los plagios, que también ya lo mencionamos que vamos a hacer uno de plagios, así que vamos a hacer los plagios de plagios. ¿Hyperion no se llama? Sí, una cosa así. Hay uno que es Sí, Hyperion. Hyperion, tienes razón. Es- De cualquier forma, es un personaje olvidable. Porque yo cuando lo vi, vi un par de cómics de él y dije, esto es una mugre. O sea, de hecho, hasta los de Marvel saben que ese es una mugre en el sentido de copia. Saben que es una copia de Superman, pero no va. Así que no va al lugar. Bueno, siguiendo con la historia, Bob Kane empezó a dibujar a Superman muy similar a Batman en su inicio. Al revés de eso. O sea, en realidad es al revés. Al revés. Al al revés. revés. O sea, a Superman. O sea, de hecho, Batman es muy similar a Superman. claro, lo dibuja con un traje rojo, claro, con mallas negras sí, en vez de azules, y unas alas de tipo murciélago. Y un antifaz, que es lo que conversamos y discutíamos un poquito antes, que ahí Era enmascarado, claro. era enmascarado en los bocetos iniciales, pero no fue como... esa fue como la idea que tenía Bob Kane, que a todo esto, George Shuster, uno de los creadores de Superman, odiaba precisamente a Bob Kane y a Batman porque este Batman había salido justamente de la necesidad, a eso del año 1939, donde la National Publications, teniendo el éxito de Superman todavía calentito, los editores le dicen, ya, ¿sabes qué? Tráeme por favor un próximo Superman para el lunes. Entonces, en esa desesperación, Bob Kane, que no hallaba qué hacer, tuvo la idea de este Batman inspirado, como les decíamos, en un Superman, pero con un traje más rojo.
y sin embargo fue el escritor Bill Finger, que en ese momento también trabajaba como un escritor fantasma, que aquí aparece dentro de todas las historias que hemos conversado con otros personajes, cómo es que ciertas personas trabajan desde el punto de vista del anonimato, creando, dibujando, contando historias, pero que nunca se les reconoce como autores o parte del personaje. Entonces Finger, quien luego de ver el diseño original de Bob Kane, que todo el mundo termina comentando que en realidad que Bob Kane no tenía talento, pero sí tenía visión de negocio, y es que decide como cambiarle el diseño haciendo algunas sugerencias importantes. Por ejemplo, reemplaza el antifaz por la capucha. De ahí que sale se transforma de enmascarado en encapotado. En encapotado. Las alas por una capa. ¿Ya? Que eso también le hace una diferencia, porque las alas en realidad una ala de murciélago, un personaje como que no tiene mucho sentido, sobre todo para plegarla, en fin. Le agrega guantes y reemplaza el rojo por negros y grises. ¿Ya? Así que ahí eso también le da un sentido más único al personaje, además de crear esta identidad civil que tenía el personaje, o sea, de Bruce Wayne, ¿ya? Y por ende también ya embalado en todo lo que es la creación del personaje, termina haciendo el guión de la primera historia. Y es por eso la razón en que finalmente, aunque Bob Kane alegaba tener la idea y el origen de Batman, es el personaje como lo conocemos hoy el que fue delineado y esculpido finalmente por Bill Finger. Ahora si lo pensáis bien, el boceto original de Bob Kane era harto feo. Es que es el tema, todos alegaban, los que conocían de cerca el trabajo de Bob Kane, que él no tenía talento, que era bastante mediocre en sus creaciones y básicamente funcionaba bien copiando más que creando por cuenta propia. Entonces por eso alegaban mucho de que el verdadero autor de Batman era Finger, porque si bien él tuvo la idea de hacer un hombre murciélago, su boceto era una basura. Bob Kane, antes de trabajar en esto, lo que él hacía era la tira cómica del diario. O sea, no tenía ni siquiera un trabajo cercano a lo que son los superhéroes. Y como dicen ustedes, el diseño original es poco inspirado, es como armado a último minuto con distintas partes, pero nada que lo haga especial o icónico. En cambio, Finger, que trabajaba con Bob Kane, a la sombra de Bob Kane, haciéndole los guiones, pero sin poner su nombre, salió con toda la genialidad, que es lo que hace que el personaje sea distinto. Y si ustedes se fijan en los dibujos de Batman del primer número donde aparece, ya se reconoce el aspecto que es el más característico del personaje, o sea, desde el principio. Y eso es lo que lo hizo distinto. Claro, de hecho, en ese sentido, todos terminaron odiando a Bob Kane porque él se apropió rápidamente del tema de los derechos. Él negoció, y en eso se parecía mucho a lo que hizo Stan Lee en Marvel, con el tema de los derechos de autor y la propiedad intelectual, negociando que todas las regalías apareciesen a nombre de Bob Kane, o sea, como Bob Kane figurase como único autor. Y esto con lo que mencionaba yo previamente con el tema de los escritores fantasmas. Cuando las tiras cómicas tenían mucho tiraje, mucha venta, necesitaban contratar 4, 5, 10 entre dibujantes y escritores que por freelance, o sea, por pago, por dibujo, por trabajo, hacían estas tiras cómicas. Pero en los tiempos de vacas flacas, como se podría decir, los terminaban echando a todos y dejaban a uno o dos que simplemente eran como los de cabecera, los que llevaban más tiempo, y esos eran los que, entre comillas, terminaban figurando en todas las historietas como autores. Mira, eso se mantiene incluso hasta tiempos recientes, porque ahora que estáis hablando de esto me acuerdo que si se acuerdan o revisan de nuevo la película de Batman, la de Tim Burton de 1989, y se quedan un ratito mirando los créditos, cuando termine la película van a ver que uno de los consultores para el guión y para el desarrollo de la película es Bob Kane, porque Bob Kane todavía estaba vivo. Sí. Para esa época. Pero en realidad hubo muchos más consultores de DC metidos en la película, pero solo Bob Kane es citado en los créditos. Es que eso es parte de lo que él arregló como acuerdo legal con DC. Mira. Es que Bob Kane es peor, porque tú lo comparaste con Stan Lee. Stan Lee es cierto que era un poco cabrón, que se metía como autor en casi todos los superhéroes, que no siempre los había hecho él por completo, pero siempre se reconoce que él le daba el debido mérito al resto de la gente que había participado en la elaboración de las historias. Sí, exacto. En cambio, Bob Kane, como dicen ustedes, se aseguró de un principio y firmó un contrato con DC, sí, en la cual él cedía los derechos con la condición de que nunca se mencionara al resto de los escritores, porque no solo fue Bill Finger. Claro, Bill Finger fue de los más importantes, pero hay otros que no pudieron ser nunca mencionados, ni escritos, ni reconocidos hasta creo hoy, que hace pocos años. Sí, de hecho, Bill Finger recién apareció mencionado en las películas como autor de Batman en Batman v Superman.
en el año 2016, si no me equivoco, corríjanme ustedes si estoy mal en la fecha, pero recién en ese entonces, 2016 estamos hablando, Se agrega Bob Kane. claro, Bill se le Finger. agrega como parte de... Y en Gotham, me parece que en la segunda temporada ya aparece mencionado también como parte de los creadores. Esto, imagínense, la relevancia que tuvo el haber firmado Bob Kane, un acuerdo que que eximía a los demás colaboradores de tener alguna participación del personaje encapotado. Ya, pero eso es póstumo ya. Ya, Eso sí, sí. ya. Ahora, tendríamos para otro episodio contando solamente las peleas que hubieron ahí entre medio, porque se han demandado y contrademandado no sé cuántas veces por el tema este. Así como pasó con Schuster y Siegel, con Superman. Sí, con Superman todavía sigue un acuerdo legal, pero que no cerró la disputa. No. Es un acuerdo legal. Que los compensa, claro, como dices tú, a mediano plazo nomás, pues no del todo. Seguro que después otra vez van a ir a la corte cuando el acuerdo ya se cambie o termine, porque es un acuerdo con la familia de George Schuster y de Jersey. Y es un acuerdo legal que les permite todavía mantener parte de los derechos, pero no completo, así que les hayan cedido completo por un lado, que se haya renunciado a la otra parte. Para nada. No, solo lo reconoce como creadores, más que nada. Sí, eso es. Bueno, Claro. de hecho, Bill Finger, para ir avanzando en la historia, es quien le da muchos de los matices que hicieron famoso a Batman. Toda la parte de la personalidad de como detective y el gran detective que hoy lo reconocemos en los cómics, sale de la creación de Bill Finger. Y se inspira en algunos personajes más históricos que ya existían. La primera referencia fue al Zorro, en algunas características de la vestimenta también. Y de hecho, en historias de orígenes después, la película que va a ver el pequeño Bruce con su familia es La Marca del Zorro, para hacer ahí una referencia a ese punto. También tenemos algunos elementos de el Sherlock de Arthur Conan Doyle, o incluso el Fantasma de Lee Falk, que ya es un cómic que era un poquitito anterior y que va teniendo elementos también que van a ser utilizados en la creación o en la génesis de este Batman. Del fantasma que camina, que de hecho no solo la parte de investigación, que la sacó mucho de Sherlock Holmes, inspirado en el Bob Finger, le agrega esta parte detectivesca a Batman, pero también el fantasma tenía, el fantasma que camina, como se conoce también en otros lados, tenía muchas facetas esto de ser un investigador, tal vez no tan acucioso como pudo haber sido Sherlock Holmes, pero sí la faceta del traje, esto del legado, del ocultamiento, de que hay toda una herencia detrás del personaje, también como que eso se va copiando y transmitiendo al personaje de Batman. No sé qué opinan ustedes, chicos. Bueno, después hubo hubo una película del fantasma que camina que la protagonizó Billy Zane y era un asco. Oye, el personaje del fantasma que camina, de Lee Falk, antecede a Batman como por 3 años. Y la historia, si ustedes la revisan, tiene mucho parecido, porque para empezar es un superhéroe que no tiene superpoderes, No. solamente su habilidad física, su inteligencia, su tesón, qué sé yo. Es el 21º de una larga línea sucesoria de personas que han llevado el nombre del fantasma, que se inicia en el año 1500 y tanto, cuando el papá del primer fantasma fue asesinado delante de sus ojos por unos piratas. Luego este pequeño fantasma toma la calavera de su padre y jura que va a combatir el crimen a partir de ese entonces. O sea, los paralelismos con la historia de Bruce Wayne son evidentes. Sí, y eso Lo mismo que pasa con el... Perdón, y eso que el fantasma es una historieta que justamente no se conoce mucho. Siento que me parece que DC compró los derechos en algún momento. No sé si Meteoro, ¿tú sabes? No tengo idea. Yo lo único que sí me acuerdo, como te dije, es de la película que hicieron después, Ah, sí. que la protagonizó Billy Zane. Oye, Sí, que era el malísima. fantasma todavía se sigue editando. Actualmente todavía se sigue editando. Es una de las historietas más antiguas que hay, ¿eh? Hizo un flaco favor la película en realidad al personaje, porque yo recuerdo que la vi y era un bodrio. No sé, es un personaje tan antiguo el fantasma que camina, como que ya nadie habla de él, es como de esa época de Mandrake el mago, porque bueno, Oye, pero en los años 90, no sé si ustedes lo vieron, hicieron una serie animada que se llamaba El Fantasma 2040, Ah, sí me acuerdo. Que es muy Es buena. buenísima. que era ambientada en el futuro Sí. y era muy buena. En esa época que uno estaba acostumbrado a que las series de dibujos animados fueran unas tramas súper simples, generalmente súper chistosas,
y sin contenido, la historia del Fantasma 2040 tenía una trama súper buena de conspiración, de megacorporaciones, Y de viaje en el tiempo también. y se dice que junto con Batman, el de Brave and the Bold, fueron las primeras series animadas como que metieron unas tramas más densas y que generaron una tendencia porque se dieron cuenta que a los niños y a la gente joven les gustaba eso. Claro, que fuera un poco más complejo. De hecho, también para esa fecha ya existía X-Men, que ya había trasladado a la animación varias series icónicas de los cómics. Entonces, lo que tú dices es cierto, o sea, son historias, y para mí, por ejemplo, el Fantasma 2040 en realidad es una joya perdida entre todos los superhéroes más conocidos. Oye, lo otro con respecto al Zorro, si uno lo piensa, también tiene muchos paralelismos con la historia de Batman, porque el Zorro, el Diego de la Vega, es el hijo de un hacendado español millonario que durante la noche se pone un traje negro para defender a los pobres. Es también como súper parecido con la historia de Batman. Aunque lo del Zorro tiene más paralelismo también con Robin Hood, como con la leyenda de Robin Hood, porque como lo dices tú, lo que trata es de hacer justicia social. Para responderle la pregunta de El Fantasma pertenece a la editorial King Picture, se sigue editando y en esta editorial, por ejemplo, tiene también a personajes como Mandrake el Mago y una versión también de Tarzán, y editó en algún minuto a Conan. Que de hecho salía Mandrake el Mago en la serie animada, po. Sí, pues es una editorial todavía independiente, por lo que aparece en la información de internet. Oye, pero estos tenían algo también relacionado con Flash Gordon, ¿o me equivoco? No aparece eso, claro, pero... Por alguna razón, no sé por qué me suena que está metido también ahí. Que son todos héroes de la misma época, del mismo estilo, como de capa y espada, como de esa historia, son como antecesores de los héroes modernos. Cuando los hombres eran hombres. Claro, y de hecho no tenían superpoderes, pero sí tenían grandes habilidades por sí mismos, atléticas, que es justamente lo que mencionas tú, Monje Icónico, del tema de que copia a Batman y que lo hace también destacable como su autosuperación desde el punto de vista de inteligencia, atlético, lo hace llegar al mismo nivel que los héroes que sí tienen superpoderes y habilidades más allá. Sí, efectivamente Flash Gordon es de la misma editorial King Pictures. Y sí, me acordaba que Flash Gordon estaba metido en medio de todo esto, weón. Oye, otro dato freak, si ustedes se fijan en el diseño del fantasma, es súper influyente porque es el primer superhéroe que tiene este traje de malla pegado al cuerpo. Sí. Y es el primero que tiene ese antifaz donde los ojos misteriosamente se ven blancos, no se le ve la pupila. Exacto, que después fue imitado hasta el infinito, pues es como parte del código visual de los superhéroes. Claro, sobre todo la malla ajustada, que en los años 40 era lo más característico de cualquier superhéroe o personaje que inventaran. Más fácil de dibujar también. Exactamente. Bueno, y así es como Batman fue progresando. Ahora que volvemos a Batman después de un desvío gigante. Después de una vuelta Pero gigantesca. son todos antecedentes de la historia de Batman, así que hay que comentarlos también. Claro. De hecho, el Batman también ha ido generando y agregando personajes a su historia que son reconocibles. Por ejemplo, tenemos que Robin, el Patiño, como dice mi amigo Jovito acá, apareció en Detective Comics número 38 en abril de 1940, ideado principalmente, o en sus comienzos, como este Watson que acompaña a Sherlock Holmes, ¿ya? Pero en este caso es para resaltar las habilidades deductivas de Batman, ya que Batman tenía que explicarle, o mejor dicho, usaba el recurso de explicarle a Robin la estrategia y el desenlace, como el personaje, o en este caso el villano o el secuaz, hacían sus trampas, y obviamente destacaba que Batman fuese tan inteligente como para deducir sus acciones en base a un par de pistas. Antes era súper fome porque Batman cada vez que pensaba tenía que salir la burbuja de que estaba pensando. En cambio es mucho más dinámico si tiene una persona a la cual explicarle. Como una conversación. Además que tener un niño como ayudante del superhéroe sirve para ampliar un poco el rango de edad de la gente a la cual le va a interesar la historia. Sí. Pero acuérdate que también hubo un poco de controversia en poner a Robin. El hecho de que hubo muchos psiquiatras que trataron de que era una relación homosexual pederasta, implícita, por tener un niño en el equipo de trabajo, weón. O sea, mira, no vamos a llegar a esto, pero lo voy a mencionar igual. Si llegamos a la serie Batman de los 60, ahí tu tema que acabas de sacar, tendríamos capítulo entero para analizar ahí. No, pero el Batman es muy relevante. es una cosa extraña, weón, que Sí, pero por existe eso, como el universo alterno. no lo vamos a tomar.
sigamos. Pero Adam West también es una maravilla, Batman. Distinto. Sí, oye, gracias a Adam West, Batman se popularizó tanto, weón. Sí. ¿Qué hay que decir? Hay que decirlo. Sí. No, Batman es cierto que tenía sus fanaticados en el mundo de los cómics, y hasta que no salió la serie de los 60, weón, que no se masificó al nivel que le pudo dar la base para que pudiera seguir ahora. De hecho, eso fue súper relevante para Warner, que quería de hace mucho tiempo hacer una película del encapotado, pero el estereotipo de Adam West, precisamente, que era muy encasillado al infantil, a ser mucho más liviano y para la familia, como que restringió mucho y le dio mucho miedo a los productores para sacar una película de Batman, y por eso se demoró tanto en salir. No así la de Superman, que salió en el año 77, si no me equivoco. 77. Sí. Pero en cambio la de Batman, recién la primera película salió... 89. ¿Ven? 89. ¿Por qué? Porque justamente la influencia de Adam West y su Batman pesó mucho en que todo el mundo pensaba, va a haber una película de Batman, iban a incluir a Adam West, o el Batman de Adam West, que era mucho más ridículo, si lo queremos decir con todas sus letras. Oye, les cuento, estaba leyendo el otro día que con esto de la compra de Fox por parte de Disney, la serie de Batman de Adam West más su película son propiedad de Disney ahora, porque eran propiedad de Fox antes. ¿Qué? La serie de Batman es propiedad de Fox. Y la serie es propiedad de 20th Century Fox. Así que es Disney ahora. Puta, weón, te llega todo. Sí, pero en este caso yo creo que ahí es un acuerdo de distribución y por ende lo más probable es que no pase nada de eso que dice Meteoro, porque los derechos siguen siendo de DC. Sí, estos son la transferencia de derechos para acuerdo de producción. Usted no leía los créditos, hay un acuerdo de producción y distribución por 20th Century Fox, sí. Pero los derechos los mantenía la National Publication en esa época, la DC. Sí, la DC. No, en ese sentido es lo que pasa con los Cuatro Fantásticos, que muchos dicen que los Cuatro Fantásticos volvieron a Marvel, y no es así, porque los derechos de distribución siguen siendo por parte de Universal. Entonces ahí se les olvida que los Cuatro Fantásticos están más para afuera que adentro del acuerdo de Marvel. Sí, los Cuatro Fantásticos no cuentan, pues, eso valen a otro grupo de o el mismo Hulk es propiedad de Warner, ¿no? Universal. O sea, de Universal, eso. Tampoco pueden hacer una película porque no la distribuirían ellos. Tendría que distribuirla a Universal. Sí, y por eso no la quieren hacer. Sí, por eso no pueden usar películas individuales. Pueden usar el personaje, pero películas individuales no. Ya, eso significa que no va a salir Adam West en Avengers. ¿Y qué onda con Spider-Man? Spider-Man sigue siendo de Sony. Todo el universo de Spider-Man sigue siendo de Sony. Pero tiene un acuerdo para utilizarlo en las películas de Marvel. Claro, es como que se prestan el personaje, está prestado para ambos lados, y el acuerdo con Sony es que tienen el derecho a utilizar ciertos personajes del universo Marvel, que están ya negociados de antemano, por eso que no en Venom no salió ninguno. Ah, ya. Oye, y los X-Men pasaron completito. Eso sí. Completito. Ah, ya. Puta, cagaron los X-Men, pues bueno, ese es el problema. Probablemente sí, porque vamos a ver si tienen algún interés en el reinicio. Sí, o las gallas para seguir con el universo de Bryan Singer, igual no era. No, pero todo apunta a que va a haber reinicio. No es que estuvieran demasiado bien actualmente, pero yo disfruté las películas de los X-Men. En realidad yo siempre he dicho y he sido un defensor que la única cosa que vale la pena leer de Marvel son los X-Men. Pero más allá de la historia, que son bastante buenas en términos de cómics, en el cine sí han sido mucho más flojos en taquilla generalmente, y en los guiones no son tan consistentes. Es que ninguna película de superhéroe el guión es consistente. Si hemos hablado de esto, el poder trasladar al 100% las cosas es imposible. Eso es verdad. ¿Qué fue lo que pasó con Batman vs Superman? Que es una de las que yo creo que ha adaptado las cosas lo más fielmente posible a época de los 90 del cómic, ¿ves que la caga? Claro. Siguiendo con Batman, tenemos otro personaje que se volvió icónico, valga la redundancia que tenemos aquí, y es el Joker o el Guasón. ¿Alguien sabe el origen de esa palabra Guasón? Porque yo creo que ni siquiera en Latinoamérica no existía sé como... ¿A quién se le habrá ocurrido que esa era la traducción? En español de España, una guasa es una broma. Ah, ya. Yo creo que por ahí va, sí, una cosa de localidad. Puede ser. O sea, es una traducción bastante buena. Pero eso se da más en Latinoamérica, po. Sí, pero acuérdate que en España las localizaciones son feroces, por o sea, de todo. Hay que llegan a cambiarle el nombre a las películas. No. Está el ejemplo del A Todo Gas. El A Todo Gas es un clásico.
Pero bueno, volviendo con el tema, como le decíamos, tenemos el Guasón que pronto apareció en el Batman número 1, que ya cuando Batman ya tenía su tira cómica propia, en la primavera de 1940. Obviamente la autoría se la disputaron Bob Kane y Bill Finger, que supuestamente idearon el personaje así inspirándose en el personaje de Conrad Bates en la película de 1928 El hombre que ríe. ¿Ustedes vieron esa película? Pero ahí tú ves la foto, hay una escena del hombre que ríe que si tú la pones al lado de la primera escena, de la primera viñeta del Joker, del Guasón, son iguales, po, güey. Y muy probable. Sí, de hecho, en la foto como la que la tenemos acá en los artículos que pueden leer en monjesfanáticos.com está justamente ambas fotos que hacen la comparación de lo que tú estás diciendo, Meteoro. Y de hecho, el Jerry Robinson, que fue el dibujante que trabajaba con este grupo de Kane y Finger, él agregó el concepto del Joker, el tema este de la baraja del naipe inglés. Así que es... el comodín. El digamos. comodín, claro. Como en los mexicanos lo traducían así, po. El Los comodín. mexicanos, cuando tú leías las publicaciones de Beat en los 90, al principio del 2000, y era el comodín. No, por último, el bromista, que era más podía haber funcionado mejor. Debería ir a mis archivos, pero la editorial Perfil de Argentina, a inicios de los 90, finales de los 80, no me acuerdo cómo lo traducía, parece que ponía el Guasón carepalo. Los Guasón. Nosotros precisamente de la Batman de Adam West es que nosotros lo conocemos como el Guasón. Ahora, en los cómics probablemente también haya salido de esa forma en la... En el gran César Romero, que en paz descanse. Exacto. Gran interpretación. El hombre se negó a cortarte el bigote, Juan prefería pintar. Sí, de hecho se le notaba el bigote. En estas remasterizaciones que sacaron de esa Batman de Adam West. Batman 76, Sí. que salía efectivamente para el sistema online de descarga Sí. de pintar el bigote, güey. Sí, y se le notaba que tenía bigote bajo el tinte, güey. Así que... Pero bueno. Oye, el tema de la autoría del Joker, que claro, se le disputan Bob Kane, Bill Finger, pero aquí también disputa mucho Jerry Robinson, que era otro dibujante del grupo, que también lo habían contratado sin darle ningún crédito, y la siguió disputando durante muchos años. Y él quedó bastante amargado con el tema, incluso cuando Bill Finger murió, Jerry Robinson a los años creó un premio, que es el premio Bill Finger a la excelencia en escritura de cómics, con el objetivo de reconocer específicamente a los escritores cuya labor no haya recibido justo reconocimiento durante su momento. Y como hemos escuchado o conversado en los distintos capítulos de este podcast, son muchos. Bueno, este premio se entrega anualmente en la San Diego Comic Con. Sí, y es uno de los pocos premios más importantes que hay en el cómic en realidad, junto con no recuerdo cuál es, el Hesekan, que es para historia, que es para guión, que esto ganó el Regreso del Caballero Nocturno, bueno, cuando salió con Frank Miller. Pero el de Bill Finger es uno de los grandes premios para todos los guionistas y los creadores de cómics en realidad. Claro, es uno de los pocos reconocimientos que trata de hacer justicia social y que de hecho en algún momento DC también intentando ignorar este tema de los derechos de autor también como que les daba reconocimientos así, pero en términos de lucas y como para callado. O sea, por ejemplo, con los autores de Superman pasó mucho que en acuerdos, por ejemplo, en los 70, por ejemplo, llegaron un par de acuerdos para silenciarlos, por decirlo de alguna manera, y les pasaban una cierta cantidad de lucas. Los tipos estaban en la pobreza casi absoluta y para ellos era bienvenido, pero obviamente no zanjaba el tema de golpe, pues, o sea, seguía siendo una injusticia por parte de la editorial. Si a alguien le interesa profundizar en el tema, hace unos años sacaron un documental que se llama Batman y Bill, que dicen que es súper bueno. Yo no tenía oportunidad de verlo. Sí. Tampoco lo voy a pillar por ahí, gracias a tío Torren y su fiel auspicio. Así es, pues. No apoyamos la piratería, pero ya saben dónde encontrarla. Así es. Bueno, ¿qué les parece si vamos a la biografía del personaje, así como para comentar un poquito de qué se trata la historia de Bruno Díaz o Bruce Wayne? En su primera aparición en mayo del 39, la llamada época dorada, Batman ya era un superhéroe operativo en Ciudad Gótica. No sería hasta fines de ese año que se revelaría por primera vez en su historia, en el Detective Comic número 33 y luego en el Batman 47, que era hijo único de la familia de millonarios del Dr. Thomas Wayne y su esposa Martha. Marta, tienes que salvar a Marta.
Hice la pausa que sabía que Metador iba a explotar ahí. No, y de hecho me acordé del último meme que vi al respecto de el Capitán América en esa escena de Infinity War. Yo también lo vi, Marta, por si Marta, acaso, Thanos lo queda mirando y le dice, ¿qué? No, aquí probé, era para probar nomás. Pero bueno, gracias Batman v Superman por una oleada de memes con ese nombre. Bruce llevaba una vida feliz en la mansión Wayne hasta la edad de 8 años, cuando un delincuente de poca monta, conocido como Joe Chill, asesina a sus padres frente a sus ojos, camino a su casa desde el cine. Bruce Wayne jura entonces liberar la ciudad del crimen que le arrebató la vida a sus padres. Posterior a eso, Bruce se embarca en un intenso entrenamiento físico y mental. Pensando que este entrenamiento no será suficiente, recuerda que los delincuentes son supersticiosos y cobardes. En respuesta a eso, un murciélago vuela a través de la ventana, y así inspira a Bruce a asumir la identidad de Batman. Tiempo después, Bruce decide adoptar a un acróbata de circo huérfano llamado Dick Grayson, Ricardo Tapia en español, bueno el nombre. quien posteriormente se convertiría en su compañero Robin. Otro agregado al equipo en estas fechas sería el mayordomo Alfred, quien rápidamente descubriría la identidad secreta del dúo dinámico. Hasta ahí es la historia de origen que hemos conocido todos. O sea, todo el mundo conoce eso, lo que pasa es que ha ido cambiando con el tiempo, ¿cachai? Han cambiado los detalles, po. En qué momento llega Alfred, en qué momento ve el murciélago. Sí, lo del murciélago también, por ejemplo, hay una versión donde no entra el murciélago por la ventana, sino que es Bruce que de niño cayó a la cueva de los murciélagos. Y ahí también eso le da pie a saber dónde puede poner la baticueva después, por ejemplo. La versión más antigua refiere a que el murciélago entra por la ventana. Las versiones más nuevas es que se cae en la baticueva. Y da lo mismo donde tenga la baticueva. También, Sí, si al final va a ser en la mansión Wayne, en el mejor de los casos. o en su penthouse. En su que está en penthouse, claro. Al lado de la casa de Meteoro. Me impresionó en las películas de Christopher Nolan. Me impresionó que en la segunda, de Dark Knight, rescataran el penthouse, porque eso es muy de los 90, el Batman de los 90 cuando vivía en el penthouse. Sí, pero ese era como un penthouse de retiro, así. Con alcohol y mujerzuelas. Alcohol y mujeres, ¿qué mejor penthouse que ese, güey? Claro. Así es. No, la O sea, el penthouse no es penthouse si no tiene alcohol y mujerzuelas, ¿por qué estás hablando? Bueno, ¿y cómo sigue la historia, Jovito? Durante la época de plata del cómics y posterior a la introducción del multiverso, que eso es el año 1960 aproximadamente, todas las historias de Batman pasaron a ser canon de Tierra 2. Junto con esto se modificó un poco la historia de origen, agregando al tío Philip Wayne, quien sería... Ahí está el tío. El tío maricón, pues. ¿Es el tío pederasta, o no? La verdad es que no sé, no tengo mucho conocimiento del tío Philip Wayne, pero me tinca que era el tío fino, güey. El tío gay que nunca tuvo familia y se hizo cargo del cabro chico abandonado. Sobrino. Claro. Quien sería el cuidador de Bruce durante su juventud. Durante este periodo Batman trabajaría más a codo con el resto de los superhéroes, especialmente con Superman, con quien tendría su propio cómic, World Finest Comic, y junto con otros socios sería el fundador de la Liga de la Justicia. Durante este periodo Batman trabaja combatiendo el crimen en Ciudad Gótica, principalmente solo tras la partida de Dick Grayson a estudiar a la universidad y su posterior transformación en Nightwing. En los 80 las historias de Batman se vuelven oscuras y violentas, con un Joker más loco y vengativo que su encarnación en la época dorada. Oye, pero en todo caso, en los inicios de Batman mataba y tenía pistola, o sea, le corría bala a todos los delincuentes, o sea, era bastante violento y después lo suavizaron porque obviamente las historietas eran para niños. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Sí, alguien pensó en los niños. O sea, antes el personaje era bien oscuro en sus inicios para la época, guardando las proporciones de la época, sí. ¿cachai? Después, a finales de los 90, principios de los 2000, yo creo que recuperó oscuridad, pero manteniendo ese tema del no matar y no armas, ¿cachai? Ahora, si uno se lee año 2 de Batman, es uno de los pocos cómics donde Batman está obligado a utilizar un arma, y es el arma que mató a sus padres. Que la tenía guardada, ¿no? La tenía, sí. Es un muy buen cómic, que yo lo recomiendo que lo lean.
Yo lo tengo guardado por ahí. No tengo la edición de Editorial Perfil con esas letras ordinarias que hacían los argentinos en esa época, pero no teníamos más. Así que había que conformarse con eso. Bueno, ¿dónde queda lo de Unlimited de hoy? Unlimited. ¿Ah? Unlimited. He escuchado tantas weas de Unlimited, weón, que son como el hongo, que de repente la chuntan, weón. No sé, weón. No me atrevo a opinar, weón. Al menos las publican. Por lo menos Oye, las publican, esto es verdad. Es en esta época que están ambientadas las historias de Batman de la serie animada de la Liga de la Justicia, ¿no? Que eran como bien livianas, súper familiares. ¿La de los super amigos o la Liga de la Justicia? Esa. De los Ah, super amigos, sí. Hombre, podéis decir que los super amigos como esa, pues icónico. Pues son los super amigos, po. No es Liga de la Justicia, son los super amigos. Con un... Con los gemelos fantásticos. Que ve los fantásticos. No hay weá más peligrosa que un balde con agua, po. O sea, ve los fantásticos, po. Tenía hasta un perro de Batman, ¿se acuerdan? Un perro de Batman. El Vaticán, sí, porque no es el Vaticano, el Vaticano. El batiperro. El batiperro, weón. Oye, otro dato es que la partida de Dick Grayson a estudiar en la universidad fue por presión de los grupos de padres que veían que no podía ser que estuviera sin estudiar nada. Por eso se tuvo que ir en la historia a estudiar. Era un vago de mierda, po, weón. Si como, soy un huérfano que te adopta un millonario, weón. ¿Vos qué querés que te vaya a preocupar de estudiar, weón? Yo habría weón exactamente igual. Entonces yo creo que Dick Grayson desaprovechó la oportunidad, weón. Sí, pero recuerde que estaba ahí la Comic Authority, no sé cuánto código que era, que justamente dictaba todas estas estupideces de los niños tienen que ir a estudiar, o no podía haber sexo y droga en los cómics, que al final igual se los pasaban por cierta parte después de un tiempo. Igual Nightwing fue puro güey a la universidad si nunca sacó nada. Se dedicó weón. a puro maraquear nomás. Terminó ni... Claro, sí, en ese tiempo, ¿con quién andaba? No era Pati Chica, ¿no? ¿Con quién? O sea, Bárbara Gordos igual se la comió, weón, pero sí, después sí. la dejó. Pero también estuvo con Starfire después cuando se fue a los Jóvenes Titanes. Sí, ¿cómo será hacerlo con un extraterrestre? Debería preguntarle, weón. Entrevista con Dick Grayson. Aquí tenemos a Dick Entrevista Grayson. con Dick Grayson. Algún día haremos eso, amigos que nos escuchan, ¿no? Si tenemos el auspicio podemos hacerlo. Sigamos con la historia mejor. Entre 1985 y 86, DC publicó Crisis en las Tierras Infinitas, Otro gran cómic de culto, ¿eh? La Biblia, weón, de las crisis en los cómics. durante la cual se eliminó el multiverso y se creó un universo DC unificado. Ahí en DC tenían la cagada. Y de hecho, por eso es que terminan haciendo Crisis como para decir, ya, sabes que tenemos tantos superpoderes con Superman. A Batman le hemos inventado tantas historias de origen. Y todos los demás superhéroes también, pues habían como 20 versiones de Flash. Entonces ya, unifiquemos todo esto y... ¿Cómo? Oye, pero de todos los superhéroes que han tenido que pasar por las crisis, la historia de Batman es la que menos se ha modificado. Se le han cambiado un par de detalles, pero la base se ha mantenido igual. No es como los otros. Sí, es cierto. Sí, de hecho la historia dice que Batman fue el que menos cambios sufrió, pero por ejemplo desapareció el tío Philip. Se murió de sida. Y obviamente que el guardador pasó a ser quien conocemos todos, que es Alfred Pennyworth. Un personaje que es más reciente de lo que creíamos, ¿eh? Pensábamos que podía haber sido de los primeros cómics y no. Es más de los 70, me parece que a fin de los 70 aparece Alfred como parte de la Batifamilia. Partamos por... Doctor Icónico, parte usted. Después opina Doctor Meteoro. Lo que decía es que el rol de Alfred ha sido modificado a lo largo del tiempo, porque inicialmente era un simple empleado que había sido contratado por Bruce cuando ya estaba trabajando como Batman y que en algún momento como que deduce su identidad secreta y se ofrece a ayudarlo. Más adelante lo incluyeron más atrás en la historia, cuando Bruce era pequeño, y lo nombraron como el cuidador oficial y en el fondo la figura paterna. Y más adelante, o sea, en la época más moderna, Alfred es el padre adoptivo de Bruce y de toda la Batifamilia. En el fondo es la figura paterna, la persona estable que les da el ejemplo y que los congrega a todos los Bati-héroes. Exactamente. Doctor No, Meteoro. yo quería decirte que en realidad que haya desaparecido el tío Fino, el tío Philip, y hayan puesto a Alfred, le da como un poco más de realismo en realidad, porque se toma en cuenta de que, claro, que era la típica familia americana millonaria. Estaba el dueño de casa, Thomas Wayne, su esposa Marta, y obviamente que los empleados, porque entre empleados un mayordomo era como algo menos coherente en la época, que hubiera un mayordomo, que como era Alfred. Si se morían los papás, quedaba Alfred solo, ¿cachai? A cargo de este niño,
y si no había mucha más familia, era como que suena más terrenal en realidad que hubiera quedado el mayordomo a cargo. Sí, no es cierto por ese lado. Así que, pero finalmente Alfred Pennyworth se convierte en un gran personaje relevante, como bien decías tú, icónico, y hace alusión a crear también, a mi parecer, sería como la piedra de base de lo que es la Batifamilia, porque recordemos que hay un incidente que ocurre después de Crisis, donde Batman se siente muy culpable por la pérdida de su segundo patiño, que es Jason Todd. Bien muerto el weón, valía callampa. De hecho, ¿tú conoces la historia de por qué hicieron esa votación fantasma? Las ventas de los cómics estaban súper bajas en esa época porque a los fans no les gustaba Jason Todd. Encontrar al lado, es que es cierto. Piensa que Dick Grayson era como el niño perfecto, era como una réplica de Bruce Wayne más chica que Bruce Wayne la estaba criando, weón. En cambio, ponían a Jason Todd, que era un flight de mierda, que se andaba robando los neumáticos, weón, de los autos. ¿Cachai? Y por eso lo pilló y Batman vio un posible ese potencial raro que uno ve en la chusma, weón. Después que la madre era como media drogadicta, el papá no sé dónde mierda andaba, weón. La cosa es que no era precisamente del gusto de la fanaticada de esa época. Tal vez incluso, piénsalo bien, a lo mejor en nuestra época actual, si se presentara una historia similar, sería mucho más aceptada. Pero en esa época, cuando salió Jason Todd, la verdad es que los cómics tenían que reflejar como cosas perfectas. No tenían que reflejar un mundo imperfecto en el que vivíamos, porque eran fantasías, po. Entonces, ¿para qué? Yo tengo el mundo real para tener que estarme tragando, además en la historieta que tengo que pagar $5, 5 centavos, no sé cuánto, $1, lo que valía en esa época, para estar viendo lo mismo. Entonces, hubo un rechazo generalizado de parte de los fans de Batman por tener una persona así a su lado, como Jason Todd. Y uno se ríe actualmente, pero de verdad que debe haber sido impactante las llamadas telefónicas de la encuesta que hicieron, ¿lo matamos o no lo matamos? Que hayan ganado, que se murió. Pero de hecho el tema de la encuesta nació precisamente porque como no sabían qué rumbo tomar con el personaje, tenían que desenlazar esta historia de muerte en la familia, que es lo que pasaba. Ahora, si tú leí los cómics de esa época, tengo algunos, yo recuerdo que los leía y los cambios de Robin son drásticos, o sea, desde el Dick Grayson, que era como el niño perfecto, ¿cachai? De esta época, hasta este otro que en realidad que era rebelde, ¿cachai? O sea, imparable y lacha, como decimos aquí en Chile. Era una cosa totalmente contraria a lo que estábamos acostumbrados, y entiendo, a lo mejor en la época actual, como digo ahora, no, Damian Wayne tiene mucho de Jason Todd de esa época, guardando las proporciones de temporadas, ¿cachai? No estamos en el siglo XXI. Si tú miras a Damian Wayne, es como una réplica de Jason Todd, pero versión actual, versión moderna. O mejorada. Verde, igual de parable el hacha, igual de flight, ¿cachai? Pero imagina eso puesto en la época cuando salió Jason Todd, era obvio el rechazo de haber sido tremendo. No, y de hecho, en ese sentido, DC no quería hacerse cargo de ese rechazo, y la encuesta telefónica salió un día, ponte tú un día jueves, y les dieron 72 horas de plazo a la gente, y ahí es donde se especula, que no se sabe bien si fueron 70, 20, 30, cuántos votos exactamente fueron los que recibieron, pero para mi gusto fue como la excusa para poder matar al personaje, para que no generara tanto rechazo por un lado o por el otro, porque también matar a un personaje tan memorable como es un Robin, igual tenía su impacto. O sea, más allá de esto que ya había un Jason Todd que no lo quería nadie, matar a un Robin además era como, no sé si era cagarla más o un batatazo afortunado. Ahora lo que yo creo que sí fue como un error. Espérame, deja que hable icónico. O sea, es una palabra, marketing. O sea, las ventas estaban bajas, necesitaban dar un golpe, marketing. ¿Qué más marketing que matar al personaje? O sea, no sé si le habrá servido finalmente, pero para eso fue. ¿Icónico? Perdón, Meteoro. No, yo, como te digo, lo que quería decirte es que yo creo que ahora actualmente fue un error. A mí no me gustó mucho que hayan resucitado a Jason Todd. Y no me gustó mucho porque en los 90, cuando empecé a leer cómics, el Batman tenía esta herida de que se había muerto Robin, ¿cachai? Que había muerto este personaje, que se había muerto su compañero y todo, y en torno a eso se configuró la personalidad de Batman de esa época de tal forma, y se trabajó en forma muy profunda de la pena que tenía Bruce Wayne por haber perdido a Robin.
¿cachai? Y muchos de los cómics de esa época están marcados precisamente por esta pérdida, ¿cachai? Y se recalca incluso en la época cuando ya llegó Tim Drake, también se recalca, ¿cachai? De que está la sombra de Jason Todd, es como la falla que tuvo. En Superman también hay una falla similar, es un hijo de Lara Lang, que al Superman, no, me equivoco, sino que, perdón, fue otro niño que también Superman no alcanzó a salvar y el cabro chico se murió, y es como la falla que tuvo Superman en esa misma época. Y que lo tiene marcado, ¿cachai? Como el error humano que tienen los superhéroes, ¿cachai? De que no hay esa perfección completa. Y eso a mí me gustaba mucho en esa época, y cuando después lo revivieron como Capucha Roja, dije, estos montón de millennial maracos tenían que tener la weá políticamente correcta y revivimos el weón, ¿cachai? Entonces yo pienso que debió haberse quedado muerto Jason Todd, debió haber mantenido la muerte, pero bueno. Bueno, eso justamente fue como el gran cambio que trae Crisis en la Tierra Infinita, que trataron de resetear y evitar este tema, pero a la larga volvieron a recaer en los personajes que les estaban funcionando bien y que habían matado o eliminado esta continuidad, que lo empezaron a traer de a poquito porque vieron que se le estaban acabando las ideas o no estaban muy de acuerdo con matar al personaje, o en fin. Pero ¿qué seguiría la historia de Batman? Bueno, en esa época tenemos grandes cómics, pero en el año 2011 DC Comics canceló y relanzó toda su línea completa de cómic en el llamado Los Nuevos 52. La historia de Batman no sufrió mayores cambios en este proceso, pero en este periodo destacan una gran historia que tuvo Batman. De hecho, es lo más rescatable de este periodo que tuvo DC, que es la llamada La Noche de los Búhos, que relata el enfrentamiento del Caballero Oscuro contra la Corte de los Búhos, un grupo secreto que ha controlado Gotham desde las sombras durante siglos. Muy buena historia, pero si me lo preguntas personalmente, prefiero Muerte en la Familia. ¿Sí? Sí, Muerte de la Familia es más psicológica. En cambio, La Corte de los Búhos es típica acción, ¿no? Hemos visto historias de Batman antes, Crisis más o menos parecía con La Corte de los Búhos. No era nada, a mi juicio, puede estar alguien que esté escuchando actualmente puede estar totalmente en desacuerdo conmigo, pero a mi juicio, en realidad lo que vimos en La Corte de los Búhos ya lo hemos visto desarrollado de otra forma en el pasado. Pero a mi gusto personal, Muerte de la Familia era mucho más historia, mucho más guión, mucha más profundidad. Me recordó esa profundidad que DC trabajó con sus personajes a principios finales de los 90, principios del 2000, que no, independiente que hay otra corriente de los 90 que es mucho más hueona, que los X-Men fueron ejemplo de eso, y podemos hablar en otro día de eso, pero había un trabajo mucho más psicológico que a mí personalmente me atrajo mucho más que La Corte de los Búhos. Sin embargo, no puedo decir que era mala historia, fue excelente. Oye, a mí me pasa un poco lo contrario. La Corte de los Búhos me gusta mucho porque me gusta mucho esa historia de las sociedades secretas, de la historia que pasa por detrás de la historia oficial. Aparte que la calidad del dibujo, el diseño del personaje y todo durante esa historia es súper bueno. Y Muerte de la Familia, bueno, hablamos un poco del personaje del Joker, que en muchas historias es como el chistoso, el que sirve para relajar un poco la tensión, pero en esta historia particularmente es el personaje que trae el horror. Yo lo encontré súper fuerte desde el punto de vista psicológico, como dice Meteoro. Me dejó un poco mal incluso. Yo me juro, sin saber cómo iba a terminar la historia, dije, chuta, ¿cómo va a terminar esta historia? Porque en realidad pintaba muy mal. Bueno, al final le hicieron un giro, le dieron una vuelta, un Deus Ex Machina que salvó un poco el tema, pero pintaba súper mal cómo iba la cosa. Igual es buena, o sea, no te lo puedo negar. O sea, yo no veía un Joker así desde La Broma Asesina. Claro, tan sádico. Sí, muy buen cómic también, sí. Por eso te digo, a mi gusto personal, yo creo que Muerte de la Familia es mucho más, es un guión mucho más potente que La Corte de los Búhos. Claro. ¿Podría adaptarse un guión así al cine? No, jamás. No, yo creo que Muerte de la Familia sí, pero casi no encuentro un director que tenga las bolas para hacerlo. Que sería, o sea, los elementos que hacen la historia única, ese sadismo, esa violencia visual y psicológica, no podéis transformarla en una película. O sea, ¿quién podría ir a ver eso para mayores de, no sé, de 50? O sea, los estudios no se van a arriesgar a hacer una cosa así. Un Deadpool. ¿Y qué pasa con Deadpool? No, pero Deadpool es para la risa, pues esta cuestión es súper dramático. ¿Cómo se llama el director del Cisne Negro? No se me olvidó. Darren Aronofsky. Aronofsky. Tal vez una persona de ese calibre.
No, pero Darren Aronofsky se va en una volada extraña. De hecho, en algún minuto Darren Aronofsky estuvo pululando en las adaptaciones de cómic, pero es de estos tipos que tú decís, no, este es súper buen director, lo mismo que piensa Meteoro. Lo citáis en una reunión y le decís, mira, quiero que este personaje, y te sale con una empanada al puerto un buque, no sé, quiero agarrar al hombre elástico y lo voy a hacer con una crisis existencial, y tú decís, oye, te llamé para otro personaje. No, yo quiero tomar al hombre elástico. Ah, Y tú decís, pero el hombre elástico es para la risa. No, pero yo, y tú decís, gracias. ya entendí. Entendí. Te Pero llamamos. andaba buscando directores que tuvieran más perfil de películas psicológicas, de ese toque. Sí, puede ser, pues. Él iba a ser de Wolverine, ¿no? Sí. De Wolverine lo llamaron, antes de James Mangold. Pero efectivamente creo que la visión que presentó Era muy sádica fue, ¿no? Y totalmente extraña para el para el personaje. personaje y todo, y fue como los estudios, fue como, qué buena película harías con Hugh Jackman. Nada más. Nada más, plop. Está bien. Pero los nuevos 52 no sería el único reinicio, por decirlo de alguna manera, que tiene Batman. La última, y lo que está en vigente en este minuto, es Rebirth, ¿sí? ¿No es verdad? Sí. Sí, el año 2016 DC vuelve a resetear este universo. Como les comentábamos, la parte de los nuevos 52 no fue el éxito que DC esperaba. Hubo mucho descontento con algunas decisiones y se salvaron pocos personajes de estos nuevos maquillajes que le hicieron. Batman pasó sin pena ni gloria, salvo por este tema de los cortes de los búhos que les gusta a algunos y a otros no, pero es relativamente lo único decente. Pero con Rebirth DC corrigió muchos de sus errores y hizo una nueva línea temporal y una nueva historia de los personajes. Y también, como suele ser la tónica, Batman es uno de los que menos le tocan su historia de origen y su trasfondo completo en el cómic. Y qué difícil que Batman sea, por ejemplo, haya nacido en Rusia y haya adquirido superpoderes. No sería Batman. Sí, pues que ahí son historias más independientes. O sea, tú puedes jugar con eso, puedes jugar con el personaje y trasplantarlo a distintos ambientes, pero la historia de base, la que todos conocemos, es perfecta. ¿Para qué la vas a cambiar? Acuérdense que el hereje de Stan Lee, que debe estar hirviendo en el infierno, Y un día escuchando este podcast. DC lo llamó para hacer un montón de historias alternativas, como dice Icónico, respecto a los héroes, y se dio el lujo de cambiar la historia de origen de Batman y hasta lo dejó como un afroamericano exboxeador, weón, que peleaba el crimen en Hollywood. Sí, de hecho a eso me estaba haciendo alusión porque era como el único personaje que se atrevió a cambiarla tan radicalmente con respecto a los reinicios, porque hemos visto que son todos bastante más sencillitos en los cambios que les hacen al personaje encapotado. Nada que ver, pero en esa serie de cómics de Stan Lee que trabajó con DC, ahora que me estoy acordando, todos los personajes de DC tenían como base la ciudad de Hollywood, así como los de Marvel tenían New York, era Hollywood para DC. Sí, pero todos tenían una versión alterna bastante distinta a su historia original, ¿eh? Así que... Y la Mujer Maravilla era una wea muy rara. Uy. Sí, pero bueno, así es. Batman está rodeado de muchos personajes de patiños, por decirlo así, sidekicks conocidos y todo, y también de grandes villanos, pero eso lo vamos a dejar para un siguiente episodio, ya que como ustedes verán, amigos, Batman es un tema que tiene para mucho de conversación y esperamos que este podcast haya sido de entretención y agrado para todos ustedes. Sus saludos, amigos míos, partiendo por ti, Meteoro, que estás reincorporándote a este podcast. No, un saludo a todos nuestros radio escucha y escucha de fanáticos de este podcast. Yo sé que me extrañaron, voy a tratar de volver más seguido. Esta fue una reunión especial porque es Batman, en realidad los cuatro somos fanáticos del personaje desde que éramos niños, así que feliz de haber vuelto otra vez a las pistas, porque mientras voy a tratar de estar más seguido nomás. Así es, pues te esperamos y como te digo, los fanáticos ya te están pidiendo hace rato ya, así que es un honor nuevamente tenerte en las filas como la parte sátira de este podcast. No hacía falta más humor. Mientras censuren, está todo bien. No hay censura en este podcast. Monje Icónico, tus saludos y comentarios finales. Bueno, saludos a todos los oyentes, agradecerles que escuchen este podcast. Saludo a mi querida esposa, a mis hijos, que yo siento que lo he criado bien porque les gusta Batman. Y a ustedes de nuevo darles las gracias por haberme invitado. Así es, pero ya saben, ya vayan agendando porque este podcast y este tema específicamente de Batman sigue, ¿eh? Tenemos cuerda para rato. Don Jovito, sus saludos finales. Un saludo a todos los amantes del murciélago, es mi personaje favorito también, por eso
Bueno, las adaptaciones del cine hay para todos los gustos, desde el psicodélico Adam West, el oscuro caricaturesco de Tim Burton, la profundidad de Christopher Nolan. Sí, me salté Batman Forever y Batman y Robin, por si acaso. Eso no cuenta, eso no cuenta. Y Batman v Superman también ahí. Hay algunos que al Batfleck no les gustó, pero otros rescatamos que la parte detectivesca y la parte como general del personaje es buena. Así que este es un gran personaje que Era un buen Batman. Sí, Era un Batman. Sí. cumple 80 años, así que un saludo a todos. Te faltó Lego Batman. Lego Batman también. También sí. Lego Batman, sí, es verdad. Los 80 años se celebran durante todo este 2019, así que como nosotros también queremos sumarnos a las iniciativas que van a haber a nivel mundial, este podcast va a tener varios episodios, así que estén atentos para un nuevo avance de lo que es el personaje encapuchado, el detective más inteligente del mundo, por decirlo así. Y millonario. Y millonario, así es. Gracias por escuchar este podcast, nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de Monjes Fanáticos. ¡Chao, chao! Chao, chao. Bye, bye. Chao, recuerden que todos los episodios estarán disponibles en www.monjesfanáticos.com.